Cristo hizo lo que la ley no pudo. Pareciera como contradictorio pensar que la ley de Dios no pudo. Lo deja uno, hermanos, un poco pensativo encontrarnos con expresiones en la Biblia como esta. Pero realmente, hermanos, la ley era capaz, por ser palabra de Dios. Sin embargo, en ese momento, Dios la había dado únicamente como un mandato. Y de esa manera es que no era la ley, sino que éramos nosotros los que en realidad no podíamos hacer lo que la ley nos mandaba. Y de esa manera parece como que la ley no funcionó. Porque nosotros no estábamos en la capacidad de poder obedecer lo que la ley nos pedía. Es como si viéramos nosotros por ahí algún borrachito, ¿verdad? Y nos llenáramos de compasión al verlo arruinadito y quisiéramos ver que ese borrachito dejara de ser ese miserable hombre. Y llegamos y le decimos: ya no sigas tomando, te estás destruyendo. A veces así hemos platicado con gente, ¿verdad? Ya no ande en eso, hombre, vaya a la iglesia. Pero hasta allí. Pero ese borrachito, con esas palabras pudieron haber sido palabras muy bien intencionadas, pero él está atrapado. Él está atrapado en el vicio. Él está encadenado. Y cuando yo le digo esto, yo me acuerdo de un vecino que nosotros tuvimos en una época que estuvimos viviendo allá en El Salvador. Muchacho servicial, educado, respetuoso, pero bolito, que quedaba tirado en las calles. Él lo veía uno, que uno venía cargadito por ahí con algunas cositas. Preste, don Roberto, le voy a ayudar. Mi esposa, que le tocaba ir al mercado y venía con el montón de cargas del mercado, él salía corriendo: niña Yolanda, deme, yo le voy a ayudar. Y le agarraba los tanates que ella llevaba y hasta la puerta de la casa: vaya, niña Yolanda, mire, en que sea un poquito le ayudé. Un muchacho que quedaba no sé qué verlo arruinado. Y yo muchas veces platiqué con él: Carlitos, deje de andar en eso, vamos a la iglesia. Y una vez él me dijo: mire, don Robertillo, yo le agradezco, pero yo no puedo, don Robert. Ya he intentado dejar de tomar y no puedo. Cuando son las 10 de la mañana y yo no he salido a echarme mi trago, empiezo a temblar y siento que me muero. Tengo que ir a la cantina a ver quién me regala un trago. Así el hombre mostrando su impotencia. Y así nosotros, con lo que la ley mandaba, muy buena la ley podía ser, muy bien intencionada, con el deseo de que nosotros, pero nosotros no estábamos en la capacidad de obedecer la ley. No estábamos en esa condición nosotros.
Estábamos atrapados, esclavizados. Y el pecado nos arrastraba a lo malo. La Biblia dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Y estar muertos, eso significa de que a un muerto usted le habla y no le oye. ¿Ah? Cuando alguien muere, a veces los hijos, sin tener conocimiento de Dios o por el remordimiento que fueron malos hijos, mamá, no te vayas, mamá, mira, yo me voy a ir con vos. Y la mamá, quieta, porque está muerta. La mamá que daba todo por esa hija o por ese hijo, ahora no responde, porque está muerta. Muertos en delitos y pecados. Es que cometer un delito es la muerte. Cometer un delito es la muerte. Cuando alguien comete un delito, ya sabe lo que le toca. Por ahí estaba curioseando el teléfono y estaba viendo de unos muchachos que parece que se aparecieron de por aquí de Lourdes y han capturado gente. Y la noticia impactante es: muchacho menor de edad capturado y condenado. ¿Cuántos años? Muchacho de 17 años. ¿Cuántos años? 50 años, dice la noticia. Mire, muchacho de 17 años cometió un delito. Muchacho de 17 años condenado 50 años, dice la noticia. No sé si es verdad o mentira, pero ahí salía en la noticia. Imagínense, un muchacho de 17 años cometió un delito y lo condenan a 50 años de cárcel. Y tiene 17. Quiere decir que ese muchacho va a salir de la cárcel de 67 años. Más viejo que yo. Yo estoy bicho. ¿Ah? Mire, ese va a salir más viejo que yo de la cárcel. ¿Por qué? Y nosotros, dice la Biblia, muertos en delitos y pecados. O sea, cuando habla de que muertos en delitos, le habíamos fallado a Dios. Y la paga del pecado es muerte. Pecar es un delito delante de Dios, que le cae la sentencia de muerte. Aunque esté vivo, sentenciado a muerte. Ya es como que esté muerto. Aparte de que espiritualmente, cuando alguien peca, muere espiritualmente. Y por eso hacer lo bueno no puede. Entonces, si la ley nos hablaba de que dejáramos de hacer lo malo, no íbamos a poder. No íbamos a poder porque primero estábamos muertos. ¿Ah? Esclavos. Nuestro amo era la carne, el pecado. Y cuando estamos esclavos, entonces, hermano, el esclavo no tiene derecho a nada, solo a obedecer. Entonces, cuando alguien peca, se esclaviza y le pasa las del bolo. Ya no anda en eso, hombre. ¿Qué? No puede porque está esclavo. Y tiene que hacer lo que su amo dice. Y su amo dice que siga arruinándose la vida hasta destruirse. Es ahí donde Dios, hermano, tiene que tomar nuevas directrices para poder rescatarnos, porque la ley no es suficiente. No es suficiente. Y vea usted lo que dice
el verso 3 que leemos, que hemos leído. Mire usted lo que dice. Porque lo que era imposible para la ley, mire, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Condenó el pecado en la carne. ¿Era débil la ley? ¿Era débil la ley? ¿La ley fue la que fracasó y que por eso no se pudo? No. Los fracasados éramos nosotros. Nosotros éramos los que estábamos atrapados. Atrapados. La ley era la palabra de Dios. La ley era la palabra de Dios. Pero si la palabra de Dios no cobra vida en el ser humano, no hace mayor cosa. No hace mayor cosa para ayudarnos, para aliviarnos. Y nos quedamos, hermanos, que tenemos la forma de salir, pero no la capacidad. No la capacidad. Entonces, la ley no es la culpable, sino que es nuestra condición. Es nuestra condición la que no permite que la ley nos ayude. Por nuestra condición de muertos, de pecadores, de que estamos esclavos, aún estando vivos, estamos muertos, vivos únicamente para hacer lo malo. Porque es la carne la que nos domina. Y la carne, a pesar de que estamos vivos, la carne es la que gobierna y la carne nos incita solo a las cosas malas. Lo que la ley dice, imposible. Y por eso uno se aflige, ¿verdad? Cuando ve hermanitos o hermanitas que ahí están y que quieren, hermanos, ser parte del pueblo de Dios. Y vienen a la iglesia y se congregan, pero la moda no la pueden dejar. Si uno habla de moda, ya empiezan a refunfuñar, ¿verdad? ¿Por qué? La carne está prevaleciendo. La carne está dominando. Y entonces lo que nosotros queremos es tener una iglesia a la moderna. No una iglesia como la palabra de Dios dice. Si la moda es la faldita corta, andan con la faldita corta. Y el pastor dice, mire, bájele a la faldita, mire que hasta más bonita se ven con la faldita larga. No, yo la quiero andar corta. Y si no, me voy de la iglesia. Porque la carne está dominando. Ahora, si la moda es andar con la falda hasta el ojo del pie, aunque el pastor le diga, mire, se va a ver viejita así, pero es la moda, ella quiere andar con la falda al ojo del pie. Entonces no es el espíritu el que está guiando allí, sino que es la carne. Y dependiendo lo que sea, lo que diga el mundo, así va la gente actuando. ¿Se ha fijado los jovencitos hoy? El corte de pelo que se hacen. Raspaditos de aquí, ¿ve? Raspaditos. Se cortan, pero bonito todo esto de aquí. Pero se dejan todas las greñas aquí como que rancho paja, ¿ve? Y ahí está que ni se les detiene el pelo ni aquí ni por aquí. No le hayan puesto porque el corte que se han hecho. Pero como esa es la moda, aunque den miedo, así quieren andar ellos porque esa es la moda. Asuntos de la carne. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios?
Eso no importa, porque cuando es la carne la que prevalece, entonces no importa lo que la ley diga. Nos vemos arrastrados a hacer cosas incorrectas delante de Dios. Mire lo que dice. Mire lo que dice el verso 14 del capítulo 7 de Romanos. Y ya lo estuvimos viendo hace unos días. Mire lo que dice. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. Mire, ese es el gran problema. La ley es espiritual, pero como cuando uno peca, está muerto por el pecado, espiritualmente está muerto. Entonces, cuando se habla de cosas del espíritu, la gente dice, el pastor demasiado legalista es. Allí en esa iglesia demasiado exigen. Entonces, ¿por qué? Porque la ley es espiritual. Y si nosotros somos carnales, entonces es la carne la que va a estar gobernándonos. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, esclavo. Cuando venden los esclavos, le ponen precio. ¿Y cuánto me das por el hermano Roberto? No usted, sino que yo. ¿Y cuánto me da por el hermano Roberto? Ahí te voy a dar un pecadito de los buenos, ¿verdad? De los que te vas a saborear. Vaya, entonces aquí está el hermano Roberto. Y quedamos esclavos por un bocadito bueno. Como Eva, vea. El árbol de la ciencia del bien y del mal era deleitoso a los ojos, vea. Y entonces el diablo le dijo, vas a disfrutarlo. Mira, si con solo verlo, no, hombre, ese voladito está bueno. Y dijo Eva, ya voy, vea. Ahí están las consecuencias. Miren lo que somos ahora nosotros. Y miren lo que le pasó a la pobre Eva. Tan bonita que se mantenía la Eva con su figurita bien bonita todo el tiempo. Y de repente empieza a patojear la Eva con artritis. Ya estaba viejita. ¿Por qué? Consecuencia del pecado. Arruguitas por aquí, patas de gallina y echándose cremita y nada. Ahí va de camino. Consecuencias del pecado. Esclava del pecado. Vendida al pecado. Y el pecado nos atrapa. Entonces, ¿cuándo podemos nosotros hacer la ley si nosotros somos esclavos? La ley de Dios nos dice esto, pero nosotros somos esclavos de la carne, de las pasiones de la carne, de los delitos, de los pecados que la Biblia menciona. Entonces, al ser esclavos, nuestro amo nos gobierna y nos obliga a hacer cosas que nos destruyen. Hija, cuídate, le dice la señora a la hija. Yo te voy a dar estudio, me voy a esforzar para que estudies. Vos cuídate, no vayas a andar pensando todavía en novio. Apenas 14 años tenés, 15 años tenés. No estás preparada para enfrentar la vida. Pero como el pecado es terrible y la carne la gobierna, no le interesa el estudio, ¿ve? No, sí, hay que disfrutar. Después de hace viejito uno ya nadie le hace caso. Y ahora que los hombres se mueren por mí, ahí voy yo. Al ratito estaba rigona la hipota. Y ya no pudo seguir estudiando porque tiene que criar un bicho, un cipote, un niño. Por si acaso no se entiende qué es eso de un bicho, ¿ve? Es un niño. Entonces tiene que criar ese niño y ahora está arruinada, ya no estudia. Y le toca andar de cocinera, le toca andar de sirvienta, de doméstica, le toca andar de lo que sea para salir del problema. Y eso es en toda su vida. ¿Por qué? Se esclavizó.
No pudo dominar. La carne le destruye. La carne le hace caer en errores terribles que le convierte en una mujer o en un hombre fracasado. Entonces la ley, hermanos, por muy buena que era, en vez de ayudarnos, lo que hacía es mostrar que éramos enemigos de Dios. Mire adelantito el verso 7 del capítulo 8. Mire lo que dice el verso 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Si usted no se somete a la ley de Dios, usted es enemigo de Dios. ¿Y quién muestra eso? La palabra de Dios. ¿Cuántos están sometidos a la palabra de Dios? Solo algunos hombres, no todos. Y las hermanas bien poquitas. ¿Cuántos estamos sometidos a la palabra de Dios? La palabra de Dios es esto, la Biblia. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Someternos a ella no es fácil. No es fácil. Porque hemos estado esclavizados por el pecado. A través de la carne. Los deseos de la carne, los apetitos de la carne, la mente carnal que hemos tenido. Entonces la ley, al venir la ley, lo que hace es mostrarnos de que somos enemigos. Enemigos. ¿Y por qué mostramos que somos enemigos? Porque no nos sometemos. ¿Cuántos enemigos de Dios hay acá? Si se somete, no es enemigo de Dios. Pero si no se somete, aunque no diga amén, es enemigo de Dios. Y pueda que aquí hayan varios enemigos de Dios o enemigas de Dios. Entonces eso es lo que dice este verso 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, aunque quisieran. Ya no, ¿verdad? Ya no voy a seguir en eso. El siguiente día lo está haciendo. Y eso me pasaba a mí cuando yo andaba con mi cherada, los amigos de chupa y todo eso, y las grandes borracheras, y cuando me acostaba y sentía que toda la casa daba vuelta, ¿verdad? Yo sentía horrible. Y decía yo, mañana no, si esto es horrible, ya no lo voy a hacer mañana. Antes que me levantara, estaba un chero tocando la puerta. Hey, vos, ¿no te has levantado? Levantate, que vamos para tal parte. Va a estar bueno. No, hombre, fíjate que no voy a ir hoy. No tengo ganas de salir hoy. No, hombre, levantate, si ahí va fulano, hay el otro, y mira, eso va a estar. Abrí, hombre, deja de andar de cobarde. Cuando ya venía a sentir, ahí venía para afuera. Espérame, pues. Ahí va el burro otra vez. Porque no nos podemos sujetar a la ley de Dios. No podemos, sencillamente no podemos. La carne nos domina. Cuando estamos en el pecado, es la carne la que domina, la que prevalece. Solamente la ley de Dios, el poder de Dios, la palabra de Dios, el Espíritu de Dios, cuando opera en la vida y hace un cambio, es que podemos ser libres del pecado. Y por eso dice el versículo, este versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne,
O sea, no era la ley la incapaz, sino que éramos nosotros por la carne. Era débil por la carne. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Entonces dice Dios, la ley así simplemente no funciona. Ahora voy a otra parte del plan para rescatar a los de Lourdes. ¿Cuántos han sido rescatados? Hasta allá en la cabina levantaron la mano unos. No, quizás por otra cosa, quizás diciendo, hey, a mí la tacita de café. Pero aquí logré ver que levantaron la mano por allá. Ahora, el plan de Dios de salvar, el propósito de Dios de salvar, se ve que con la ley simple no se puede. Entonces dice Dios, vamos a la otra parte del plan de redención. Y ahora que mi hijo tome forma de humano, y voy a enviar a mi hijo para que él sufra las penalidades de los pecados de mi pueblo. Entonces el hijo se despoja de su gloria, toma forma de hombre y se viene a la tierra. Se viene a la tierra. Ahora, estando en la tierra, es un hombre que se somete a la ley, que obedece a cabalidad todos los preceptos divinos, cumpliendo la ley sin falta alguna. Y sin embargo, por no ser como el mundo era, lo aborrecen y lo rechazan y lo desprecian y deciden matarlo. Y empieza él a sufrir de manera terrible en esta tierra, perseguido, aborrecido. No tenía el Señor morada fija, no tenía dónde recostar su cabeza. Lo capturan y lo empiezan a azotar y lo llevan, hermano, a condenarlo a la muerte. Y muere. Y es sepultado. Su cuerpo deshecho. Su cuerpo deshecho. Esa era la única forma de podernos salvar a nosotros. Porque nosotros éramos incompetentes. Nosotros no estábamos en la capacidad de decir, me voy a fajar, voy a someterme, voy a obedecer. No. Pero Cristo sí. Y Cristo, en el afán de salvarnos, ofrece morir por nosotros y pagar el precio. Por eso, lo que dice 2 Corintios, ¿verdad? Capítulo 5. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Él nunca hizo pecado, pero por nosotros dice que lo hizo pecado. Tomó forma humana, se responsabilizó de todo lo que usted hizo. Él dijo, pónganlo a mi cuenta, yo lo voy a pagar. Y todo lo que ustedes hicieron, Él estuvo en disposición de pagarlo. La paga del pecado es muerte.
Las consecuencias del pecado son graves. Y él estaba responsabilizándose. Dios no quiere que vivamos vidas arruinadas, fracasadas, y por eso él decidió entregarse de esa manera y sufrir de esa manera para que nosotros nos viéramos libres de todo eso. Si hay alguien fracasado en la vida, es porque quiere. Porque Dios murió por la humanidad. Y la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Todo el que quiera. Todo el que quiera. Allí caben todos. La sangre de Cristo tiene poder. Él lo hizo todo por nosotros. Mire lo que dice Isaías, capítulo 53 de Isaías. Describe una cantidad de situaciones que Cristo sufrió por nosotros. Mire lo que dice el verso 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Nuestras enfermedades. Nuestras enfermedades él las llevó. Mira, imagínese, él no quiere que usted esté enfermo. Por eso murió él, para que usted viva sano. Sufrió nuestros dolores. Vea usted, él padeciendo por nosotros algo que nosotros teníamos que padecer. Esas espinas, esos clavos, esa lanza, ese látigo que fue incesante sobre su cuerpo entero. Él lo hizo con el propósito de que a usted no lo fueran a lastimar, que cayera todo sobre él. Imagínense, sufrió nuestros dolores, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Eso es lo que nosotros pensamos, ¿verdad? Quizás hizo algo malo y por eso Dios lo castigó. Él por nosotros era para que nosotros viviéramos tranquilos. Él asumió la responsabilidad nuestra. Y los azotes que nos debían de caer a nosotros le cayeron a él. Ahora, claro, a estas alturas hay mucha gente que está pasando por situaciones difíciles porque no se refugian en Jesús. Porque Él ya pagó por nosotros. Él quiere que vivamos tranquila la vida. Porque hay gente, tanta gente metida en las cárceles. Porque no se refugian en Jesús. ¿Por qué hay tanta gente? Porque les place el pecado. Hay tanta gente en miseria porque no se refugian en Jesús. Entonces andan en pecado, y el pecado y las consecuencias del pecado nos van a arruinar la vida. Entonces Él viene para librarnos del pecado. Él viene para que vivamos una vida diferente. Él paga por nosotros con su sacrificio en la cruz. Mire el verso 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Atormentado él, mostrándonos lo terrible que es ser pecador. Mostrándonos lo terrible que es ser pecador. Mire la paga del pecado.
Mire las consecuencias del pecado. Cuando Él asume nuestra responsabilidad, mire cómo lo tratan a Él. Eso lo debemos de vivir nosotros, porque los pecadores éramos nosotros, pero al responsabilizarse Él de lo de nosotros, a Él le cae. Y nosotros tranquilos en la iglesia cantando. Y algunos a la iglesia a chatear vienen, en vez de estarle diciendo: Señor, gracias por perdonarme, gracias, Señor, por poner la espalda para que te cayeran los látigos a ti cuando a mí me debían de haber azotado. No, vea, qué tremendo. Y así, hermanos, este capítulo, en esta sección, va detallando una cantidad de cosas que Él tuvo que sufrir y que Él no merecía sufrirlo, pero por librarnos a nosotros, para que nosotros no suframos, para que nosotros no tengamos que pagar, para que nosotros no tengamos que ir al infierno, para que nosotros no seamos condenados eternamente. Él mete las espaldas por nosotros para que le caiga el peso del pecado. Y por eso dice la Biblia que Dios condenó el pecado en su carne. ¿Ah? Son las palabras finales del verso 4, del verso 3 de Romanos. ¿Ah? Condenó el pecado en la carne de Jesús. ¿Ah? Le dieron con todo, porque la condenación que nos correspondía a nosotros le cayó a Él. La condenación que le correspondía a este mundo, a Él le cayó. Y ahí andan muchos bailando, chupando. Él ya pagó por todo eso. Él ya pagó, pero como ellos quieren seguir en eso, ahí están sufriendo. Y ahí andan llorando. Hermano, a mí me están echando de la casa, mi hermano. ¿Qué piensa usted que puedo hacer yo? Vaya a entregarle su vida a Cristo, amigo. Es la única. Es la única. No deje de andar usted en grandes situaciones difíciles, bochornosas, vergonzosas, de sufrimiento, de dolor. Dios ya pagó por nosotros. A Él ya sufrió todo por nosotros. Nosotros ahora podemos ser libres. Antes no se podía, porque el mandamiento era que lo hiciéramos y nosotros no estábamos capacitados. Pero Cristo vino y lo hizo Él por nosotros. Amén. Vea, por eso es que la Biblia dice de que Dios condenó el pecado en la carne. Esa condenación cayó en Jesús. Esos sufrimientos de Dios fueron por causa de que nosotros éramos pecadores y que Dios quiere salvar al humano. Dios quiere salvar al hombre. Dios no quiere que el hombre vaya a la condenación eterna. Dios quiere tenerlo en su gloria. Y si el hombre estaba incapacitado en el tiempo antiguo a poder cumplir con las exigencias de la ley, dice Dios: yo voy a enviar a mi hijo para que mi hijo cumpla lo que la ley dice. Y si algo hay que pagar por lo que mis hijos hicieron, aquí está mi hijo amado y lo entrego. Y cargo sobre él toda la culpa. Vea. Su salvación es segura porque ya está pagado. Ya Él pagó en la cruz del Calvario. Y a partir del momento que usted viene a Dios en arrepentimiento, a partir de ese momento su vida va a cambiar. Usted va a empezar a disfrutar de una vida diferente. Ya no una vida llena de dolor, de traumas y de miseria, sino que va a empezar a gozar de las riquezas divinas, porque Dios ya pagó por usted. Ahora vea lo que dice verso
verso 4 de Romanos. Mire lo que dice: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La justicia de la ley cumplida en nosotros. Nosotros que ya no andamos en la carne. ¿Ah? Usted ya no anda en la carne. Los que ya no andan en la carne, digan gloria a Dios. Justos delante de Dios. La justicia de la ley se cumple en nosotros, los que ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Ya no anda usted conforme a la carne? Los veo callados, como que no se atreven a decir, ¿verdad? Yo ando en el Espíritu, hermano. ¿Cuántos andan en el Espíritu? Pensé que no iban a contestar otra vez. Los cristianos ya no andamos conforme a la carne. Los cristianos andamos conforme al Espíritu. Cuando nosotros reconocemos nuestra bajeza, y por supuesto lo hacemos por la obra del Espíritu, entonces, hermanos, alcanzamos el favor de Dios. Alcanzamos el auxilio de Dios. Lo que la ley pretendía, que no nos lo pudo dar, Dios lo logra a través de la obediencia de Cristo. ¿Usted sabe qué era lo que buscaba la ley en nosotros? ¿Qué era lo que la ley quería de nosotros? ¿Entiende usted? ¿Qué pretendía la ley? Cuando nos hablaba, no hagas esto, no hagas aquí, no hagas allá, no hagas lo otro, hace esto, hace aquello, aquello, no. ¿Qué era lo que estaba buscando la ley? ¿Qué era lo que la ley deseaba de nosotros? Pues que viviéramos sin pecado, como vivió Cristo. Que viviéramos sin pecado, que pudiéramos, hermanos, obedecer a Dios, que pudiéramos vivir para Dios, cosa que no se pudo, que fue imposible. Sin embargo, ahí es donde Dios interviene con la otra parte del plan redentor, donde ya nos muestra a través de la ley que somos malos, que somos pecadores, que somos desobedientes, que somos enemigos de Dios. Ahora Dios viene con el otro plan, la otra parte del plan, y ahora dice: si sos malo y sos incapaz de librarte del castigo eterno, te la voy a poner fácil. Voy a pagar yo tu rescate. Y vos lo único que tenés que hacer es creer. Al creer, la justicia de Dios o la justicia de la ley se aplica a nosotros. Porque Cristo cumplió. La justicia y la evidencia de que Cristo cumplió es que Cristo no quedó sepultado. A Cristo lo levantó el Señor. De quien usted quiera puede pensar, todos han muerto y todos han quedado ahí en el sepulcro. Y eran buenos hombres,
Y era gente, hermanos, que muchos vivieron, hermanos, obedeciendo y caminaron y obedecieron a Dios y trataron y se comportaron. Y Dios mismo los declara como sus amigos, pero murieron y ahí quedaron en el sepulcro. Pero Cristo no. Cristo no. Entonces, cuando Cristo muere, muere obedeciendo fielmente, y Dios permita que muera para que pague mis culpas, nuestras culpas, porque no solo yo era pecador, usted también, y todavía se le nota que se pega sus desviaditas. Fuera bueno que fuera poniéndose a cuenta. Fuera bueno que se fuera afligiendo. Él pagó por nosotros. Él fue fiel para que nosotros lográramos justificación. Entonces la ley dice acá, este verso 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Entonces lo que la ley pedía, nosotros no lo pudimos hacer, pero Cristo lo hizo por nosotros. Y ahora que nosotros creemos en ese sacrificio por la fe, nos acercamos a Dios, y Dios, eso era exactamente lo que quería. Él nos mueve en esa fe salvadora. Nosotros vamos a Él, corremos a Él, le decimos: Señor, yo reconozco que tú moriste por mí, yo no pude hacer nada por mí mismo, pero tú lo hiciste todo, y ahora aquí está mi vida, movido por el Espíritu. Al venir ahí, Dios nos hace renacer en el Espíritu. Y al renacer en el Espíritu, entonces ahora nos gusta la vida cristiana. ¿A cuánto les gusta estar en la iglesia? Pregunto porque hay algunos que se aburren. Ay, hermano, ¿y por qué nunca respetan la hora? Si yo me tenía que ir temprano. Pues si quiere irse, váyase. Hay gente que se aburre rápido en la iglesia, pero un cristiano no se aburre de estar en la iglesia. Si esos cristianos que se aburren de estar en la iglesia, los va a llevar Dios a la eternidad para estar con Él en gloria, adorando allá en su presencia, no sé cómo van a hacer, porque se aburren rápido. Y a Dios se le adora noche y día. Y dice la Biblia que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Ya van a ser las 8 y yo no voy ni a la mitad. No sé cuántos aburridos están ya. Y el que se aburre se amarga, y el que se amarga se aturra. Ya va a andar toda montón de arrugas en la cara por amargada. No, primero Dios, que Dios la guarde, hermana. Primero Dios, que Dios le dé aceitillo para tenerla siempre jovencita. Vea. Entonces vea usted. Ahora que estamos en Dios y que Él nos ha dado el nuevo nacimiento, ahora nosotros nos deleitamos en el Señor. Y mire qué bonita la asistencia que tenemos ahora. Ojalá que así sea todo el año. Porque a veces conforme el año va avanzando, va menguando la asistencia. Pero ojalá que así sea todo el año, que estemos siempre interesados
que siempre nos deleitemos en oír la palabra de Dios. Y eso lo va a hacer todo aquel que ha nacido de nuevo. Todo el que ha nacido del Espíritu. Se va a deleitar en oír la palabra de Dios. Se va a deleitar en cantarle al Señor. Se va a deleitar en las cosas de la vida, del Espíritu. Porque Dios lo ha llevado a una nueva vida, a una nueva naturaleza. Ahora usted vive en el Espíritu. ¿Qué dice el Salmo 1? ¿Se acuerda usted lo que dice el Salmo 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, que no anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Cuando andamos en el Espíritu, qué bonito es leer la Biblia, ¿va? Pero cuando andamos medio carnudos, se pone a leer la Biblia y le da sueño. Hay gente que para dormir ocupa la Biblia. Se la recomiendan. Lea la Biblia, ya va a ver. Si a usted le cuesta dormirse, lea la Biblia. Como la Biblia es espiritual y usted es carnudo, le da sueño. Pero el que anda en el Espíritu se deleita leyendo la Biblia. En la palabra de Dios, dice la Biblia, está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Y hacer eso, hermano, eso nos trae bendiciones, nos acarrea bendiciones. Dice el verso 3, dice del Salmo: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¡Aleluya! Bendición de Dios. Los que nos dedicamos al pastorado, la gente quisiera vernos arrastrados porque no trabajamos secularmente. La gente quisiera vernos, hermanos, con chirajitos de zapatos, con pantaloncitos, hermanos, desteñidos, y la camisita, ¿verdad? Poniéndonos saco para que no vean que está rota. Así decía la canción, ¿verdad? Y mire, hermano, Dios es tan bueno. Nosotros leyendo la Biblia, queriendo presentar el mensaje, nos disfrutamos leyendo la Biblia, estudiando para preparar el tema. Lo disfrutamos, hermanos, aquí entregándoles a ustedes el mensaje. Y Dios pensando cómo nos va a bendecir. Estos días de diciembre para nosotros son de tremenda bendición. Para nosotros son de tremenda bendición. Hermano, fíjese que voy a hacer un culto a tales horas al día. ¿Cree que puede estar en la casa? Le aseguro que allí no se va usted sin comer. Este pancito con pollo que tengo aquí, que es un tamaño pan, este es para usted, hermano. Para el pastor. Por ahí una hermanita me habló hace unos días y me dijo: ya le van a llevar por ahí una camisita, hermano. Con mi abuela le mandamos una camisita. Y encima de eso la abuela iba a tener una reunión especial y queremos que aquí esté, hermano. Comida también. A comer allá, pollito bueno, del bueno, bien preparado. Y como ya me habían dado la camisa, me fui estrenando la camisa yo. Y le digo: mire, esta vino en sus manos, mire, estrenando yo, sin comprar. Sin comprar.
Y después me llama el hermano y me dice: hermano, le quiero mandar una ofrendita para la iglesia. Me regaló camisa, me dieron de comer y me da todavía una ofrendita para la iglesia. ¿Ah? Es que mire, cuando nosotros nos deleitamos en las cosas de Dios y andamos en el Espíritu, la bendición de Dios va a estar allí. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. ¡Bendito Dios! Por ahí estoy con ganas de estrenar otra camisa que por ahí me mandaron. De los United. Yo no tengo familia. Yo no tengo uno que sea de mi familia que vive en Estados Unidos y que me mande algo. Yo ahí solo veo que ahí te mandaron, vos. Aquí te traigo lo que te mandó aquel. Yo no tengo familia allá. ¿Quién me va a mandar a mí? Y yo solo, qué bonito. A mí no me mandan nada. ¿Ah? La familia según la carne, porque no tengo familia allá para que me manden. Pero la familia según el Espíritu no me han dejado solo. Él es bueno, Él es bueno, Él es bueno. Él no deja abandonado a los suyos. Cuando nos deleitamos en esta palabra, aquí hay vida, aquí hay bendición, aquí hay provisión. Esta palabra es vida. Esta palabra sana. Esta palabra produce. Esta palabra es bendición. Yo se lo voy a terminar. Porque cuando nacemos de nuevo, Dios hace varias cosas en uno. Primero, nos cambia la mente. Mire lo que dice Lucas capítulo 15. Lucas 15. El verso 17, mire lo que dice. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre? Mire. ¿Qué le pasó a este hombre? Volviendo en sí. Es decir, como que despertó a las cosas del Espíritu. Porque él quería andar en los placeres de la vida. Dice, más antes dice que había este hombre vivido perdidamente. Y ahora estaba aguantando hambre. Estaba viviendo en harapos. Ahora era una piltrafa este hombre, despreciado por medio mundo. En un corral de cuches lo tenían. A eso lo hizo despertar a él. Y dice aquí: y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y él dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, poned anillo en su mano, calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. En la miseria por andar de pecador. Pero cuando le cambia la mente, cuando nace de nuevo, le cambia la mente y decide ir al Padre. Y el Padre lo recibe con abrazos, lo recibe con besos, lo recibe con cariño. Aparte de eso, dice a sus sirvientes: vayan a traer un buen vestido para mi hijo, vayan a traer anillo, vayan a traer animal, hagamos una fiesta y comamos, porque mi hijo estaba perdido, pero ha resucitado.
Aleluya. Dios te quiere tener bien. Dios te quiere tener bendecido o bendecida. Pero eso se logra cuando se nace de nuevo. Y para nacer de nuevo hay que correr a Él. No hay otro que nos pueda librar de este cuerpo de pecado. Solo Cristo, que ya pagó por nosotros en la cruz. Oremos al Señor, hermanos. Nos vamos a quedar hasta acá. Oremos a Dios antes de que se me vayan a amargar. Y vámonos para la casita. Que Dios bendiga a todos, hermanos. Oremos al Señor. Padre bendito, muchísimas gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, porque nos has dado vida, porque nos has dado perdón, Señor, porque has pagado el precio de nuestro pecado. Sufriste dolores para podernos librar a nosotros de la muerte que estaba sentenciada sobre nosotros, Señor. Nos has librado del infierno, nos has librado del castigo eterno, nos has librado de la condenación, Señor. Tú pagaste ese precio. Tú fuiste, Señor, al abismo. Tú fuiste al sepulcro por nosotros. Ahora, amado Dios, aquí estamos tus hijos, dándote gracias, Señor, y pidiéndote fuerzas para que este nuevo año sea de victoria para nuestras vidas, para que este nuevo año lo dediquemos a ti, Señor, para que podamos vivir en obediencia, agradecidos porque tú moriste por nosotros. Capacítanos, danos la fuerza, tu Espíritu Santo nos cubre y nos fortalezca, y podamos así, Señor, glorificar tu nombre, exaltar tu nombre y gozar de las bendiciones que hay cuando nos sometemos a la obediencia de tu palabra, Señor. Bendice a tu pueblo, amado Dios. Bendice a los amigos que oyen la palabra. Bendice, Señor, a las amigas que tomaron la buena decisión de venir a oír palabra de Dios. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, salva las almas, Señor, que puedan disfrutar la vida, guiados por tu Espíritu Santo, guiados por el consejo de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Cristo te pedimos que hagas obra de esos corazones, Señor. La iglesia orando. Mientras la iglesia ora, yo voy a invitar, si hubiera alguna vida que le dice al Señor: yo quiero, Señor, vivir para tu gloria. Aquí viene un hermanito, que Dios me lo bendiga. Bienvenido, hermano. Si hubiera una vida más, una persona más que le dice al Señor: Señor, ya no quiero esta vida. Esta vida me ha traído tantos dolores y tú ya pagaste por mis pecados, Señor. Ya no quiero vivir así. Quiero vivir en tu gloria. Quiero vivir bajo tu cobertura. ¿Habrá alguna vida más que Dios tocó su corazón? ¿Habrá alguna vida más que está sintiendo el llamado de Dios? Amigo o hermano, amiga o hermana, Dios te llama.